Hola a todos. Una vez subí un vídeo donde mostraba las compras que hice en un mercadillo local. El vídeo es interesante y recomiendo verlo. Encontrarás el enlace en la descripción. En ese vídeo mostré unos transistores bipolares de potencia muy inusuales y tremendamente potentes. TK235-32. 235-32. Con una corriente colector. 32 hay diodos DCH 135-80. E135-80. Alas. 80A. Se acompañaban de los radiadores correspondientes. Decidí qué hacer con estos componentes el mismo día, al llegar a casa desde el mercadillo. Podría haber hecho una fuente de alimentación lineal de laboratorio de colosal potencia, pero ya tengo una. Pero una carga electrónica de gran potencia es un dispositivo mucho más demandado, al menos para mí. Por eso se decidió fabricar precisamente una carga electrónica. Antes de comenzar, hablaré sobre las características principales de la carga. El rango de ajuste de corriente es literalmente de 0 a 80A. Brevemente, hasta 100. En teoría, se puede llegar hasta 200 así se reemplazan los sensores de corriente por otros de menor resistencia. El voltaje de entrada máximo es de hasta 60 voltios. Puede ser más. Todo depende del voltaje de los transistores. La carga está equipada con protección contra polaridad inversa. La potencia máxima, disipada es de 1500 a 1600 W. No he probado más. El dispositivo permite cargar prácticamente cualquier fuente de alimentación, incluso inversores de soldadura. Pero es importante no exceder la potencia máxima de 1600 vatios. Estos son realmente parámetros impresionantes para una carga lineal. Y debo señalar que todos los 1500 vatios se destinarán al calentamiento, así que es un calentador muy potente. Al principio, me gustaría llamar su atención sobre algunos puntos para evitar preguntas adicionales. En primer lugar, sobre el esquema. Resultó ser bastante grande, es probable que algunos detalles pequeños no sean visibles. Puede encontrar el esquema en buena calidad en el archivo del proyecto. El enlace para descargar se encuentra en la descripción debajo del vídeo. En segundo lugar, los valores de algunos componentes en el esquema pueden diferir de los que están en la placa. Funcionará de ambas maneras. Tercero, en el esquema he utilizado los transistores tipo 142 más preferidos. Son interruptores compuestos, fáciles de manejar y un controlador. Además, estará prácticamente frío. Pero la potencia total de la carga con los interruptores indicados en el esquema será menor que en mi caso. He utilizado transistores mucho más potentes. Cuarto, en la placa de circuito impreso no se han previsto ubicaciones para los transistores de potencia y los sensores de corriente. Preste atención a las inscripciones VT1, DVT1 y así sucesivamente. Estos puntos se conectan a las bases de los transistores de potencia correspondientes. Lo mismo ocurre con los puntos EVT1, EVT2 y así sucesivamente. Se conectan a los emisores de los transistores correspondientes. Y finalmente, lo último. La resistencia indicada establece los límites de la corriente de salida. Cuanto menor es su resistencia, mayor es la corriente. Necesita ser ajustado. Después de desarrollar la placa, realicé muchos experimentos para entender cuánta potencia puede disipar un transistor en tal encapsulado. ¿Cuál es la corriente máxima del colector, a pesar de que los fabricantes indican este valor, y cuánta carga soportará el controlador de manejo con diferentes valores de corriente en el transistor de potencia? Esta vez no llegué a los valores límite y no quemé ningún transistor. Mediante experimentación, quedó claro que los declarados 32, el transistor lo soporta. El encapsulado puede disipar 150 vatios. Si hay un ventilador, hasta 200 vatios. Quizás más, pero no lo he probado. 200 vatios de cada transistor, no está nada mal. En total, atornillé 4 transistores a cada disipador, y tenemos 2 de estos disipadores. Olvidé mencionar la pasta térmica, que está presente aquí. La base de los transistores actúa como colector. Los transistores no están aislados de los disipadores, por lo tanto, el disipador actúa como un colector común. De la misma manera, atornillé un diodo de 80 amperios a cada disipador. La razón de su uso se aclarará un poco más adelante. Pasemos al esquema de la carga electrónica. En uno de los vídeos anteriores ya mostré y expliqué cómo funciona. Encontrarás el enlace al vídeo en la descripción. Es un estabilizador común. Corriente en un amplificador operacional.
Cada canal del amplificador operacional controla su propio escalón, y tenemos 8 de estos escalones. Todos ellos están conectados en paralelo de hecho, pero el funcionamiento de uno no depende del otro. En el circuito del emisor de cada transistor se conecta un sensor de corriente en forma de dos resistencias de baja resistencia de 5 vatios conectadas en paralelo. La resistencia de cada resistor es de hasta ohm. El amplificador operacional monitorea la caída de voltaje en este resistor y lo compara con el de referencia. Dependiendo de la diferencia, aumenta o disminuye el voltaje de salida, lo que lleva a la apertura o cierre del transistor del controlador. Y, por lo tanto, lo mismo ocurre con el transistor de potencia. Es importante señalar que este circuito funciona en modo lineal, por lo que los transistores están parcialmente abiertos o cerrados, dependiendo del voltaje de salida del amplificador operacional. Cuanto más abierto está el transistor de potencia, mayor es la corriente en el circuito. Y viceversa. Toda la potencia se disipa en forma de calor en los transistores de potencia y los sensores de corriente. Si estás construyendo una carga electrónica, lo primero es buscar buenos disipadores de calor. Pasemos a la placa. Resultó ser bastante buena. Dado que tenemos 8 etapas, la cantidad de amplificadores operacionales debe ser correspondiente, por lo tanto, se utilizaron circuitos integrados LM324. En un total de 2 unidades. Cada circuito integrado tiene 4 amplificadores operacionales independientes, justo lo que se necesita. El transistor del driver, llamemos a esta parte así, de hecho forma un análogo compuesto con el transistor de potencia. Este tipo de etapa proporciona un coeficiente de amplificación de corriente bastante alto. El driver alivia significativamente al amplificador operacional, pero, naturalmente, se calentará, por lo que todos los transistores se montaron en un disipador de calor en forma de bloque de aluminio. Por cierto, los colectores de los transistores también son comunes, y no es necesario aislarlos del disipador de calor. Todo este circuito se alimenta de un regulador lineal de 12 voltios. El consumo del circuito es mínimo, por lo que no es necesario montar el regulador 7812 en un disipador de calor. Fuente de voltaje de referencia. La buena y vieja TL431. Como la fuente de referencia más económica, accesible y bastante precisa. El ajuste de corriente se realiza girando el potenciómetro. De hecho, cambia el voltaje de referencia. Dado que la carga es potente, se añadió un segundo potenciómetro de menor resistencia. El primero, para un ajuste grueso, el segundo, para uno más fino. La placa de control necesita una fuente de alimentación de baja potencia. Como he previsto un rectificador, se puede suministrar corriente alterna desde cualquier transformador de red con el voltaje del devanado secundario. 12 a 18 voltios. Corriente, de 50 a 100 mA. También se puede alimentar la placa con baterías o acumuladores. 12 voltios son más que suficientes. Esta solución hará que la carga sea completamente autónoma. Unas palabras sobre el montaje. Los radiadores de los transistores de potencia están conectados mediante 4 barras de aluminio. Estas, además de fijar, también son conductoras de corriente. Los diodos de potencia, de los que hablé al principio del vídeo, están instalados en la entrada de la carga. En ellos se basa la protección contra la polaridad inversa. Desde el punto de vista de la eficiencia, esta es la peor protección de este tipo, ya que en los diodos habrá una caída de N. Multiplica esto por la corriente que fluye, y en el caso de nuestra carga, la corriente calculada es de 80 a 100, y obtendremos unas pérdidas de alrededor de 70 en los diodos solamente. Esto lleva a un fuerte calentamiento de estos últimos. Para minimizar estas pérdidas, es aconsejable utilizar diodos Schottky. En ellos, la caída en la unión es significativamente menor que en los diodos rectificadores comunes. El voltaje inverso y la corriente del diodo se seleccionan con un margen doble. Eso es como mínimo. En el futuro, la protección será reemplazada por otra, probablemente con transistores de efecto de campo. En la construcción se utiliza un indicador digital multifuncional de 300 voltios y 100 amperios, con la posibilidad de alimentación desde una fuente externa. El conjunto incluye un sensor de temperatura. Es un medidor de alta precisión que puede mostrar todas las magnitudes necesarias. Voltaje, corriente, capacidad, potencia. Incluso se pueden establecer límites en caso de corriente y voltaje. Y si se superan, se activará la indicación. Este indicador es relativamente económico, y su funcionalidad es más que suficiente para cualquier propósito. En principio, eso es todo.
Ahora pasamos a las pruebas. Durante las pruebas, la placa de control estará alimentada por una batería de 12 voltios. Consume una corriente de solo 10 a 20 mA. Vamos a pasar directamente a las pruebas de potencia. Vamos a cargar esta fuente de alimentación, la de mayor corriente en mi colección. Es una fuente de alimentación conmutada de 12 voltios y 83 amperios. Ahora estoy asumiendo un gran riesgo, ya que la carga no tiene refrigeración forzada, por lo que más de 2 kilogramos de radiadores de aluminio se calentarán en cuestión de segundos, así que no lo haremos funcionar por mucho tiempo. La corriente se regula de manera muy suave. La potencia que está disipando la carga ahora es de aproximadamente 1000 vatios. Es un calentador completo de 1 kilovatio. Desconectamos y dejamos que la carga se enfríe. Aquí hay una de las tomas fallidas con la prueba de esta carga. Justo durante la grabación, a una potencia de alrededor de 1 kilovatio, decidió activarse el fusible térmico de la red. Esto sucedió cuando estaba cargando las fuentes de alimentación de laboratorio más potentes que tengo. El voltaje máximo aplicado a la carga dependerá principalmente del voltaje del colector, el emisor, de la etapa de salida y presalida, así como la resistencia de algunos resistores en este circuito. En mi caso, 60 voltios son más que suficientes, ya que hice la carga para probar fuentes de alimentación de baja tensión, en particular, potentes fuentes de alimentación de ordenadores. ¿Y qué hay del chasis? Es un tema delicado. La mayoría de mis proyectos están sin chasis, ya que paso mucho más tiempo creándolos que ensamblando el contenido electrónico. La carpintería metálica y la precisión no son lo mío. Así que ha nacido otro monstruo. Inventar otro nombre. Es difícil para esta bestia. Radiadores enormes y llaves de potencia. Potencia brutal. ¿Qué más se necesita para la felicidad completa? Eso es todo por hoy. Les recuerdo que todos los enlaces necesarios, incluyendo el enlace al archivo con la placa de circuito impreso, los encontrarán en la descripción. Si tienen cualquier pregunta, háganla en nuestro grupo oficial. Bueno, solo me queda despedirme. Como siempre, he sido Kasian acá. Y hasta la próxima. Adiós.